que de parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El ya está aquí. Un cordial saludo, apreciados estudiantes. Un honor estar con ustedes en este momento. Mi nombre es Oscar Eduardo Aldana, correo como lo Oscar.aldana. Y este curso lo estoy compartiendo con el profesor Giovanni Salazar. Su correo es giovanni.salazar@ibero.edu.co. Es importante que ustedes ya sepan quién es el docente. Seguramente pues han visto en el foro de acompañamiento permanente quién es el que pues está apoyando ese proceso. De igual forma, nosotros también trabajamos en equipo. Entonces, toda la información que ustedes están en este momento observando es parte de todo un proceso de equipo. Antes que nada, también quiero pues felicitarlos, ¿no? Por ese proceso que han hecho. Yo a veces veo el acompañamiento permanente todos los días escribiendo, entonces eso también lo anima a uno porque sabe que están haciendo un buen trabajo a pesar de pues, que estamos en una pandemia, que eso no se puede ocultar, que estamos en nuestras casas, que tenemos procesos de ansiedad, sea por el mismo virus o sea por otros procesos sociales que afectan nuestra emoción. Entonces, la invitación también es, recuerden que se inscribieron a estudiar psicólogos y que dentro de unos años van a ser unos grandes psicólogos. Entonces, sigamos en esa conexión, en esa pasión, porque me matriculé, porque estoy acá, porque estoy inscrito, porque estoy aprendiendo. Miren cómo muchos estudiantes también se matricularían con ustedes al mismo tiempo en universidades presenciales y en este momento están en una modalidad virtual. Miren cómo casi que la misma realidad nos dice que debemos adaptarnos, ¿no? Recordemos pensamientos de Albert Einstein, donde dice que el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que es capaz de adaptarse a las circunstancias. En este caso, los invito a continuar con su proceso académico. Vamos a estar, se va a abrir un foro en cada uno de sus cursos, entonces es importante que cada uno de ustedes tenga el curso activo, y va a haber un foro debajo, perdón, donde están los encuentros colaborativos. Ahí es donde encuentran teleclase 1, teleclase 2, obviamente vamos a entrar a la número 1 y aquí es donde vamos a hacer nuestra exposición, nuestras preguntas. El profesor está también respondiendo desde su curso. Entonces les agradezco a cada uno de ustedes también pues su asistencia, paciencia. Recordemos pues que son 45 minutos, entonces no es que tengamos mucho tiempo para poder responder, pero dejen las preguntas ahí. Si no, pues ya saben, ya más adelante pues voy a explicar. Voy a continuar pues, con determinados cultural. Estas unidades tienen tres actividades que se van a encontrar en el curso. La primera unidad obviamente es para hacer una contextualización de los procesos teóricos que generan las ciencias sociales, que generan ciencias que trabajan sobre los comportamientos humanos desde la parte sociocultural. Seguido de eso vamos a hablar en la unidad 2 de grupos, poblaciones sociales, poblaciones emergentes, poblaciones vulnerables, que también influyen en el comportamiento, ¿no? Como ese comportamiento de grupo nos genera pues, ciertos cambios de comportamiento. En la unidad 3, pues ya vamos a hacer un proceso más de contextualización a nuestra propia realidad con un hecho situacional. En este caso pues va a ser desde la violencia. Sin embargo, pues está también dispuesto a revisar con el docente Giovanni, pues vamos a estar revisando ese
proceso. Giovanni, acá el profesor Giovanni y yo les generamos unas actividades con unas fechas sugeridas. Entonces, miremos cómo tenemos 3 actividades, pero estas actividades deben entregarse todas como fecha máxima de entrega el 26 de abril. Sin embargo, hay unas fechas sugeridas. Se piensa que para la primera actividad ustedes la entreguen el 10 de abril, que es el foro, que ya lo vamos a trabajar. Actividad 2, fecha sugerida de entrega 17 de abril. Actividad 3, fecha sugerida de entrega 24 de abril. Miremos cómo hay una particularidad. ¿Por qué colocamos estas fechas? Para que usted no pretenda de pronto que todas las va a entregar al tiempo, porque como ve, pues son actividades que requieren un esfuerzo, sean estas fechas. No se espera que, o sea, muchas veces lo que se hace es que lo entregue el último día, que es el 26 de abril. Y muchas veces la entregan faltando 10 minutos. A veces uno logra ver las actividades y dice, un segundo antes del cierre, imagínense, uno dice mucha adrenalina, muy de buenas, como hizo para entregarlo un segundo antes de que se cerrara. La particularidad es que como todos los cursos se están cerrando dentro de ese mismo día y todos se están entregando, la plataforma tiende a colapsar. Entonces, no lo entreguemos ese día, máximo, yo digo el 26 a mediodía, no esperen después siempre son los domingos las entregas, no esperen después del domingo a entregarlo. Y esperamos esas fechas de entrega. En la unidad 2, el siguiente corte es hacia el 10 de mayo. Miren cómo tenemos otras 3 semanas para entregarlo. Y la primera fecha sugerida son 2 actividades. La primera fecha sugerida es para el 30 de abril y la siguiente de la actividad 5, la fecha sugerida es el 3 de mayo. De tal forma, pues, que tengamos tiempo también, pues, para calificarles. Sin embargo, otra vez, repito, la fecha máxima de entrega es el 10 de mayo. Eso se les va a sostener. No va a haber ningún inconveniente. Unidad 3, fecha límite 31 de mayo. Miremos cómo aquí tenemos del 10 de mayo al 31 de mayo, tenemos ya prácticamente son 20 días que tenemos para entregar, 15 días. Entonces, es solo una actividad, esta es la actividad de cierre, no significa que sea más fácil, de hecho significa que usted con todo lo que aprendió va a entregar una excelente actividad. Cada una de estas tiene un peso evaluativo, la primera unidad 30%, la segunda unidad el otro 30% y la unidad 3 vale el 40%. La idea es que pues usted no deje entregar ninguna actividades porque lo que pasa es que a veces, no, profe, es el 27 de abril, no alcance a entregar. No puede entregar. ¿Por qué? Porque pues no tiene una excusa suficientemente válida para entregar después. Muchas veces le dice el estudiante, a veces hay profesores que les dicen, bueno, entrégueme el 27. Dice, no, profe, es que no lo tengo acá, lo voy a hacer. No lo ha hecho, no puede hacer lo que tenía que hacer en 3 semanas en un día. Es ilógico y pues digamos que es un doble engaño porque pues usted no está generando una competencia, sino simplemente está entregando un trabajo. Entonces es importante que lo revisen. Ya hay estudiantes que realizaron entregas muy bien, hay otros que me imagino que estaban esperando pues esta teleclase y hay otros pues que ya están en cuestión de entregar, entonces pues me parece muy válido. El foro de acompañamiento permanente es el lugar más pertinente para que trabajemos. Entonces, acá está el profesor Giovanni, como pueden ver, donde nos está resolviendo las dudas, uno a uno, las dudas que hemos tenido, y no hay ningún inconveniente, digamos, con sus preguntas. ¿De qué sirven estas preguntas? Pues que otro compañero las va a ver, y esto nos sirve para que podamos generar, pues, esfuerzos sustanciales dentro de nuestros procesos académicos. Si ya tiene algo muy personal, pues está mensajería interna. Por mensajería interna nos pregunta, porque pues recuerden, esto del foro acompañamiento permanente lo puede ver desde todos los estudiantes que están matriculados hacia el docente. Acá hay algo también importante que quiero manifestar y es que nosotros
queremos, no queremos, sino que es la necesidad de que usted trabaje con sus compañeros. Entonces, Virna, por ejemplo, conoció a otro estudiante que se llama Andrés y resulta que Andrés es de mi grupo y Virna es del grupo del profesor Giovanni y ambos deciden hacer un trabajo. ¿Qué pasa? Cero, porque pues digamos, los dos foros no va a poder ingresar porque solo a los foros entran los que están matriculados. Pero en esa actividad, aunque esté muy bien, se califica cero. ¿Por qué? Porque pues, tendríamos que reunirnos con el profesor Giovanni para dar una calificación, cada uno por aparte, no sé qué fue lo que hizo Virna, no sé qué fue lo que hizo Andrés. ¿Cómo calificamos? Es confuso, entonces tendrían cero. Entonces, revisen muy bien con quién van a trabajar, que sea el docente asignado. Si la otra persona le dice, ¿cómo se llama? Muy fácil de saber, le decimos al compañero, ¿cómo se llama su profesor? La verdad no recuerdo. Ah, bueno, entonces mejor no me meto con usted. Es una forma de hacerlo. O revisar el panel de control, están los participantes y ahí podemos ver quiénes son los participantes que están trabajando en este momento. Ya vamos para de pronto se supone que deben tener asignados ustedes en este momento el, 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 el para profesor Giovanni, entonces ya se los que no lo tenían, estar manejando el chat para pues responder preguntas que están bueno, entonces, esta es nuestra primera actividad. Los que están conmigo no se vayan a confundir. Nosotros pues ya vimos una explicación. El profesor nos da un nuevo horizonte para poder entender cómo nacen los elementos sociales frente a un proceso de lluvia de ideas. Para eso, pues debemos responder unas preguntas a partir del documento de Nick Cave, que es el mono desnudo, donde habla un proceso de relación entre los monos y los seres humanos en la ciudad. Entonces es muy importante, de hecho es un documento pues muy útil y vamos respondiendo esas preguntas. ¿Cómo se describe de manera objetiva la especie humana? ¿Qué aportes da de Morris al comportamiento humano? ¿Cuál es el beneficio de la lectura etológica del comportamiento hecho desde la zoología, la etología del comportamiento animal? Es lo que más le ha llamado la atención de este enfoque. Deben responder dentro de su propio pensamiento, un orden lógico, coherencia, ahí está el enlace. Los que están conmigo tienen otra actividad, entonces ahí no va a haber ningún proceso, digamos, para que va a hacerlo con otro compañero y se van a dar cuenta cómo lo van a hacer. No voy a detenerme en lo que, pues porque yo ya les he dado una explicación de lo que deben hacer. Es importante decir en este momento, pues este primer foro es necesario porque pues nos va a dar unas fortalezas para las siguientes unidades, pero no es evaluable. Entonces, pues se espera pues que no tengan ese tipo de preguntas de profesor, ¿por qué no me calificó el foro? Básicamente, pues porque no es evaluable. Actividad. Análisis. Bueno, aquí también antes de eso quería dejar para manifestar por qué no seguimos el mismo proceso de ambos cursos. Mire que ambos cursos iban a medir las mismas competencias, ¿no es cierto? Son las mismas competencias, sin embargo hay algunas diferentes, no igual, o sea, mismas, pero tienen una misma complejidad, si se dan cuenta. Pero yo no lo logré hacer porque precisamente cuando nos pusimos de acuerdo ya habían estudiantes que habían dado respuesta, entonces en este caso pues sería muy injusto haberles cambiado todas las actividades. En este espacio sí les dimos el mismo documento, aunque pues los estudiantes que están conmigo tienen otro documento que también les puede servir, tienen las opciones, pero en este caso vamos a hablar del que nos
corresponde, o sea, el que tenemos igual, que es, otra vez, el mono desnudo. En este caso nos piden leer los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Morris. En este caso nos pide pues hacerlo de manera individual y dentro de los tiempos o establecidos hacer un mapa conceptual de la plataforma como tarea de grupo. Recuerden, y esto sí es para todos, las dos primeras actividades son de carácter grupal, esta como es un mapa conceptual es individual. Cualquier inquietud frente a eso, pues nos escriben también por el foro de acompañamiento permanente. Es un mapa conceptual donde tenemos que reducir esos 3 capítulos a partir de unas 3 ideas centrales donde coloquemos conceptos claves. Recuerden que no es un mapa de palabras, a veces coloco, por ejemplo, comportamiento es igual y todo hacia abajo y en cada una palabra en cuadritos, no es un concepto. Pues la idea es que un concepto tenga más de 3 palabras, 2, 3 palabras, hasta máximo unas 10, yo creo. Pero a veces también colocamos párrafos de 20, 30 palabras que uno dice, no, tampoco, porque no son párrafos, recuerden, son conceptos. Y cada uno debe tener pues diferentes conectores que se pueda comprender bien. Un mapa conceptual es un trabajo complejo, muchas veces lo ven como algo muy simple, pero es algo complejo, ¿no? Yo como reduzco un material a unos conceptos básicos y a partir de ahí lo voy desglosando de manera jerárquica. Entonces, pues toca tener ese cuidado, ese proceso frente a este trabajo de las ciencias sociales. La tercera actividad, otra vez, recuerden, iniciamos con un foro, una actividad tipo tarea. Y a quien se me había olvidado y pues voy a recordarles, en el foro todos deben participar, no es válido adjuntar un documento porque cuando yo adjunto el documento, en el documento pueden estar 2, 3 compañeros. Si mis compañeros no dieron en responder a partir del foro que yo inicié, entonces ellos no van a tener calificación. Cada persona, un foro, simplemente yo coloco tema, elaboración de cuestionamientos coherentes, empiezo a trabajar esas 10 preguntas coherentes que el profesor nos solicita que hagamos a partir de ese documento y a partir de ahí cada persona debe, crear o sea, debe darle responder, cada compañero responder y ahí es donde pues respondemos a los compañeros. Entonces, eso es lo importante, ¿no es cierto? Permítame en un momento, estoy comunicándome con el profesor Giovanni. Bueno, no, ya era algo del enlace, pero se los están entregando. Entonces, ya todos deben estar viendo el foro y a partir de ahí, pues hacemos nuestras respuestas. Entonces, esta es una actividad sencilla, entonces, que vamos a compartir preguntas coherentes, críticas y claras que estén relacionadas en los capítulos 6, 7 y 8 del documento central que estamos trabajando. También pues están otros documentos que nos sirven para complementar la información que estamos revisando. Por ejemplo, dentro del documento que estamos revisando nosotros son las incertidumbres del saber, que lo tienen otros compañeros. Entonces, es importante que ahí empecemos a revisar. Si tenemos preguntas, las van colocando, las vamos registrando, ya vamos a dar un espacio para que ustedes, para contestar las preguntas, entonces no se vayan a inquietar. Aquí vamos a hablar de la unidad 2, de Richard Dawkins, el sexo, la muerte y el sentido de la vida. Entonces, ¿cuál es nuestra competencia principal? Identificar detonantes socioculturales como el sexo, la muerte y el sentido de la vida con el propósito de reconocer ciertas implicaciones comportamentales dentro de la sociedad. Entonces, aquí nos piden, son 2 actividades que tenemos que realizar. El amor líquido de Bauman, vamos a hablar de esa parte del amor, los vínculos fraternales,
iguales y diferentes, el profesor hay una solicitud, digamos, de una parte individual donde tenemos que trabajar un mapa gráfico en PowerPoint que exponga las definiciones de alteridad, diversidad, culturas observadas en ese video, pues que vamos a ver, que se llama documental humano y que se va a subir la información precisamente en ese, los, las dos activos videos, y cada una pues implica un trabajo realizado en un momento, es un cuadro comparativo como podemos ver. Y en el siguiente, el, el mapa gráfico. No me voy a detener, pues porque esta información pues la vamos a revisar otra vez pues, de modo completo. ¿Listo? Entonces, aquí pues vamos a hablar del cerebro inconsciente, el comportamiento y la interacción social. Nuestra biológica con nuestra parte social. Y acá es donde vamos a hacer un blog a través del cerebro inconsciente, el comportamiento y la interacción social, de esos tres temas. Entonces, pues es muy fácil, pero es una relación, ¿no? Como a partir de nuestros comportamientos, procesos cognitivos, desde nuestros procesos inconscientes, podemos generar comportamiento y a partir de ahí generar un comportamiento de interacción social. Bueno, antes de eso, pues, yo que nos vamos a ir para las preguntas y también listo, acá tengo 4 preguntas. Dice, deben descargar. Ah, bueno, aquí nuestra compañera pues nos está diciendo qué es lo que se debe hacer. Me imagino que ya todos lo revisaron. Angie Paola pregunta. Bueno, para Mira y Angie, no podía responderles en este momento. Yo creo que pues después ya les llegará la grabación, pues precisamente porque estoy pues, con los estudiantes que están en este momento. Se esperaba pues que ustedes tuvieran atención. Entonces, pues digamos que aquí no me podría detener dentro de las preguntas, pero pues hasta el momento no tengo ningún tipo de cada uno de ustedes. Entonces, es importante, digamos, ese proceso. Sé que en la siguiente teleclase pues, vamos a participar mejor, que va a ser dentro de 8 días, en la misma hora, va a ser la misma forma de ingreso. Entonces, pues por el momento no hay mayor información frente a, pues, a las preguntas que están realizando. Van a partir del curso determinante socioeconómico que determina nuestro comportamiento. Si pueden ver, dentro de los grupos, todo modelo psicológico, toda teoría psicológica parte de que son lo biológico y lo social. Esos 3 elementos son los que generan comportamiento en nuestros, lo que ayudan, determinan nuestro comportamiento y, y no tanto, digamos, ese determinante, aunque así se llama nuestro curso, genera una influencia en nuestro comportamiento. Entonces podemos ver cómo desde lo biológico nuestro comportamiento está adaptado por nuestro temperamento, ¿no? Desde que nacemos tenemos un temperamento que ya está ahí desde el ADN, que es
heredado, que vamos fortaleciendo un carácter, pero que ahí está, que si tengo frío, entonces me tapo. Eso es un comportamiento, ¿no es cierto? Si algo empiezo a escuchar una música ruidosa, entonces empiezo a sentir eh, como miedo, como angustia, como desagrado, y que a partir de pronto de los recuerdos puedo darme cuenta que alguna vez una de esas canciones mis papás discutían y por eso esa música me desgasta. ¿Cómo influencia, digamos, esos comportamientos biológicos? Después va lo psicológico. Entonces, ¿qué es lo que yo interpreto, no? Que hay dentro de ese proceso intrapsicológico, de ese proceso interpsicológico, que puede generar ciertos cambios en nuestro comportamiento, ¿no? La psique, ese proceso. Y lo cultural, ¿no? Lo cultural, cómo, en este caso que es nuestro curso, cómo ha generado cambios en nuestro comportamiento. Cómo lo cultural logra cambiar paradigmas o puede establecer paradigmas, que generalmente es lo que pasa. Entonces, nosotros a través de la historia hemos venido aprendiendo como una sociedad, como una comunidad, a partir de lo que otros también nos han enseñado, ¿no? Se reúnen varias personas y empiezan a generar. Pero ¿qué pasa? Generalmente lo que aprendemos muchas veces viene de la comunicación, ¿no? Información. ¿Quién da esa información? Muchas veces las grandes élites y después llegan a nosotros. Que nosotros podemos decir que sí, que son nuestros comportamientos propios, que son válidos, que son únicos, para poder decir que en realidad son comportamientos que son aprendidos, ¿no? Que son generados a partir de la experiencia. Que si de pronto hago la agua de panela con jengibre, fue porque a mí me enseñaron que el agua de panela debe ser con jengibre. O que si de pronto nunca me enseñaron a tomar agua de panela, porque dentro de mis partes culturales me dijeron que no, que yo no debía tomar agua de panela. Puede pasar. Es muy válido. Ahí por internet un video pues muy curioso de unos hombres que llevan un ataúd y se van riendo, ¿no? Digamos que es de las zonas de Ghana, Etiopía, donde ellos entienden la muerte como un espacio de alegría, porque se va para otro lugar. En cambio, el nacimiento lo celebran con tristeza, porque es un proceso triste. Alguien me podría decir, no, pues muy mal, ¿cómo van a pensar así en negativo? No, nosotros no podemos juzgar porque su cultura sí lo enseñó. Yo no puedo hacer un cambio de comportamiento pues dentro de los procesos culturales de esas personas. Igual que algunos indígenas, generalmente los embera, colocan a su niño, a su bebé, mirando la parte de atrás, perdón, mirándolo a él, pero lo colocan en la espalda. ¿Qué significa esto? Que pues mi hijo aprende que yo sigo los pasos de los mayores. Con eso aprende eso. Si llegamos a decir, no, pero pues yo no lo entiendo así, o tratar de interpretarlo, no sería muy fácil para nosotros, porque recuerden, desde bebé estuvo ahí, no sabemos cómo, digamos, esa cultura se fortalece, por lo tanto, toda crítica que hagamos no lograría alcanzar un proceso de cosmogonía, un proceso de encuentro con el otro, si simplemente aquí es el conocimiento. Pero también tenemos que conocer nuestra propia cultura, de dónde nacen esos comportamientos, qué hace que nos comportemos, es como nos comportamos, y en este caso pues es importante revisar esos procesos dentro de esos documentos. Esa es la invitación que tenemos dentro del curso. Voy a revisar de nuevo si hay algún tipo de preguntas. Voy a dar acá a actualizar y pues voy a revisar en cambio. A ver. Listo, tenemos preguntas. Vamos a contestar así rápidamente en 5 minutos. Bueno, listo. Esta es una pregunta que es muy válida precisamente dentro de
para todos, ¿no? No tengo grupo. Entonces, muchachos, en este caso lo importante es que primero tratemos de buscar el grupo. Si no lo logramos, pues se le envía un correo al profesor, mire, con evidencias, mire, si busqué grupo pero no lo encontré, o tuve un grupo pero mi compañero nunca llegó. Eso no, o sea, por ejemplo, desde mi concepto, eso los valía pues para que sí estaban buscando grupo pero no lo consiguieron, a cualquier y en ese caso no habría ninguna disminución en la calificación. Si llega a haber alguien que definitivamente decidió trabajar solo, no envió, no buscó grupo, que generalmente son los que entregan a lo último, si se le baja la calificación. Yo lo bajo, hay que hablar qué pasa con el profesor, si él bajaría o no bajaría ese punto. En algunos, les hablo desde mi curso porque hay otros cursos donde sí lo exigen. Es importante comunicarse con el profesor. Por ejemplo, cuando son, en este momento, cuando hay una contingencia, así digamos que son personal de la salud, sí, obviamente, pues porque pues, estamos en una contingencia de pandemia, no se les puede obligar a trabajar en grupo. Entonces, pues revisémoslo muy bien. Es una necesidad desde psicología, porque ustedes después van a trabajar con familias, con comunidades donde les van ustedes a manifestar, digamos, esa necesidad de trabajar en grupo y pues, si no lo hemos hecho nosotros es difícil. Bueno, siguen pues las dudas, digamos, a los que les llegaron yo creo que pues fue pues porque es la primera sesión, el primer encuentro, entonces pues muchas veces pasa eso. Listo, Vanessa, hasta ahora la verdad revisé pues tu documento, tu escrito fue hace 5 minutos. En este caso, mira, cada lunes se escriben los lineamientos de la semana. Eso es lo que tienes que trabajar. Dentro de los lineamientos de la semana, ahí revisas, ahí está toda la información. Como les digo, este es un momento de encuentro para que veamos que también estás aquí trabajando, pero ustedes son los que revisan, o sea, tienen que revisar esa información, te comunicas conmigo por medio de mensajería interna, por medio del foro de acompañamiento permanente, revisen preguntas que ya han hecho porque muchas veces vuelven a preguntar lo mismo y ahí entramos en trabajo, en acción, pues para que ustedes no se vayan a perder, ¿listo? Esa era la última pregunta de Vanessa. Entonces, muchachos, para que quede todo comprendido, esta teleclase no es la que les dice siempre qué es lo que deben hacer. Es un encuentro muy importante y muy necesario porque nos podemos ver, pueden ver al docente, pero a partir de aquí les pudo haber generado muchas más dudas. Excelente, porque esas dudas son las que ustedes van a colocar en el foro de acompañamiento permanente y vamos a entregar las actividades bien. No se queden sin preguntar, si no pueden volver a revisar, es solo preguntar, pregunten. Estamos dispuestos a contestarles, estamos trabajando también con ustedes. Yo creo que les hemos dado respuesta pues oportunamente y la idea es que no nos perdamos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del curso? Que es revisar, ¿no? ¿Cuáles son esos determinantes del comportamiento? Muchas gracias. Yo creo que pues ya estamos finalizando. Les agradecemos su asistencia. Los que puedan ver y que no se conectaron, pues son momentos que pues, todos comprendemos, no fue culpa de ustedes ni de nosotros, y seguramente para la siguiente teleclase las cosas van a surgir mejor. Ya en las siguientes pues vamos a hablar de procesos ya propios teóricos, pero pues la idea es que las actividades si las logremos entender en los lineamientos de la semana. Siempre revisar en el foro de acompañamiento permanente los lunes los lineamientos de la semana o los días martes máximo. No, me despido. Muchas gracias, apreciados estudiantes, por estar con nosotros en esta teleclase. Van a tener otras en este momento. Entonces, ánimo, estamos aquí dispuestos para trabajar con ustedes. Si les salieron dudas y pregunto, pues voy a resolver y voy a fortalecer mi competencia.